Vamos a iniciar, mira, vamos a iniciar con este nivel que es el A2. Sin embargo, todos estos videos, esta gramática que te voy a presentar, según Cambridge, abarca A2 y parte de B1. Otra vez, estos videos abarcan A2 y parte de B1. Lo único que tienes que hacer es asegurarte que puedes manejarlos, que los conoces. Reitero, no es necesario que te aprendas el metalenguaje, es decir, no es necesario que sepas que es una oración sustantival, fungiendo como sujeto, no es necesario. Lo único que tienes que asegurarte es que lo manejas. Ve lo que quiere decir, graba bien lo que quiere decir, porque eso te va a dar más fuerza que si estuvieras haciendo conjeturas. Decir, esto quiere decir, y empiezas a hacer conjeturas, a adivinar, y eso es lo que no, eso es lo que retrasa tu aprendizaje. Entonces, en una clase inglés, por ejemplo, si te doy inglés, pues yo te leeré las reglas que vienen en los libros. Y ya te preguntaré si tienes alguna pregunta, obviamente. Normalmente contestamos no. ¿Por qué? Porque realmente nuestra duda está más allá de lo que alcanzamos a ver. Entonces, a veces tenemos duda y no sabemos. A veces creemos que comprendimos y no es así. Por lo tanto, primero comprende lo que tienes en español. Por eso aquella fórmula de Krashen. Primero tienes que comprender el input, el comprensible, dice él, el input comprensible. Primero comprendes y después practicas y después haz lo que quieras, pero primero comprende. Entonces empezamos sin más. No me gusta hablar de más, pero vamos a ver. Ahí está, mira, vamos a empezar. Vamos a empezar con tiempo pasado, mira. Tiempo pasado. Tienes que recuerda que estos videos son como un repaso nada más. Son como un repaso. Yo doy por hecho que tú ya sabes cómo emplear el pasado. Simplemente aquí lo único que estamos haciendo es reforzar o recordar. ¿Ok? Y me daría mucho gusto que no lo supieras y que lo aprendes. Pero la intención, como vamos un poco rápido, la intención es que lo recuerdes y que sepas que es un tiempo pasado, o sea, un pretérito, que es un tiempo pasado. Y acuérdate que para hacer un tiempo pasado necesitas un auxiliar, un verbo auxiliar, ¿ok? Por ejemplo, para negar y preguntar. Para negar y preguntar, como en el presente y como en todos los casos, necesitas, cada que vas a preguntar, necesitas un auxiliar. Y cada que vas a negar, exactamente lo mismo. Bueno, vamos a empezar con esta oración, mira. Es una pregunta que dice, where were you born? ¿Dónde naciste? Entonces, como es una pregunta, ya te diste cuenta que es una pregunta, lo único que tienes que hacer es buscar el auxiliar. Siempre que hagas una pregunta, busca el auxiliar. Y en este caso, acuérdate que el verbo to be hace las veces de auxiliar. Otra vez, el verbo to be no lo combines con ningún auxiliar, ni con did, ni con do, ni con does, ni con nada. Él solito se auxilia. Bueno, ¿y cómo se pregunta cómo naciste? Exactamente como dice aquí, mira, where were you born? Y nunca lo separes, el verbo nacer siempre va acompañado del verbo to be. No nada más es I born. Hay quien le pone la ed y cree que ya está diciendo yo nací. No, realmente tienes que ponerle el verbo to be. ¿Ok? Porque va acompañando siempre a born. Por lo tanto, aquí dice I was born in Argentina. Nací en Argentina. ¿Dónde naciste? Yo nací en Argentina. Siempre que quieras decir el verbo nací, es con I was born. He was born, she was born, y así sucesivamente. Seguimos con el pasado, mira. Aquí porque empezó con
una WH question word. Empezó con una pregunta con una palabra de WH. Así hacemos las preguntas, ¿te acuerdas? Where, what, when. Bueno, y le sigue de inmediato el verbo auxiliar. Como aquí no tenemos ninguna WH question word como aquí, empieza de inmediato con el auxiliar. Y ya dijimos, el auxiliar es el verbo to be. Y aquí está en pasado, obviamente, porque es el verbo naciste, ya naciste, ¿no? No es naces, sino naciste. Y aquí pregunta, ¿naciste en Buenos Aires? ¿Were you born in Buenos Aires? ¿Were you born? Así preguntamos, ¿naciste? Y aquí arriba preguntamos, ¿dónde naciste? ¿Ok? Y tenemos una respuesta corta. Contestamos en respuesta corta con el auxiliar. Ya dijimos que es el verbo to be. Entonces le decimos sí, nada más un sí. Bueno, en inglés es yes, I was. Were you born in Buenos Aires? Yes, I was. Y hasta ahí puede acabar tu respuesta. O si quieres hacer una respuesta larga, la puedes hacer. Yes, I was born in Buenos Aires. Pero estas se llaman respuestas cortas. Seguimos. Ahora ve el negativo. Si no naciste en Buenos Aires, dices no, I wasn't. Hasta aquí es una respuesta corta. Ahí te puedes quedar, por ejemplo, si te preguntan, ¿naciste en Buenos Aires? Le dices no, I wasn't. Hasta ahí. Ya lo demás, si tú quieres, es información extra. I was born in Córdoba. Nací. Otra vez, mira cómo se dice nací. Nací en Córdoba. ¿Ok? Bueno, seguimos. Ya te diste cuenta que aquí los auxiliares fueron el verbo to be, 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 porque dijimos, una vez que tienes el verbo to be en tu oración, esa te sirve de auxiliar. Vamos a ver dónde no tienes el verbo to be, como acá, mira. ¿Ya te diste cuenta cuál es el verbo principal? Es este, mira. Mudarse. Acuérdate que aparte de mover es mudarse. Este es mudarse. Pero, cuando vas a preguntar, dijimos, busca el auxiliar. ¿Y qué crees? Que no tiene porque es mudarse, no es el verbo to be. Tú pónselo. ¿Cuál le vas a poner? Obviamente el do. Pero como aquí es pasado, es did. Y aquí la pregunta es, when did you move to Los Ángeles? ¿Cuándo te mudaste a Los Ángeles? Aquí me está diciendo que es pasado. Y el verbo que le sigue siempre es en forma simple, siempre. Estos dos, y el auxiliar me dice que está en pasado. Por lo tanto, este no sufre ningún accidente. Abajo dice, aquí sí, mira, como aquí ya no es pregunta. Esta es una afirmativa. Entonces dice, me mudé aquí hace 10 años. I moved, importantísimo, es pasado. I moved here 10 years ago. Y obviamente si vas a hacer algo en negativo, dijimos, busca el auxiliar. No tiene porque el verbo es speak, no es auxiliar. Ponle el auxiliar. ¿Qué quieres hablar en pasado? Ponle el did. ¿Quieres negarlo en pasado? Ponle el didn't. Por lo tanto, I didn't speak English. O sea, yo no hablaba inglés. ¿Ok? Pasado, y ve el verbo. Una vez que le pones un auxiliar, el verbo es en forma simple. Después, did you take English classes in Argentina? Otra vez. Aquí estoy haciendo una pregunta. Busca de inmediato tu auxiliar y tiene que ir al principio, mira. Como el verbo es take, necesitas un auxiliar. En pasado, obviamente es did. Como aquí arriba, did. Y este se le aumentó la ed porque es un verbo regular. Todos los regulares llevan ed en pasado, en afirmativo. Pero acá dice que si tomaste clases de inglés en Argentina. Si quieres le respondes con una versión corta y le dices yes I did. Porque me preguntó con did. Did you? Yes I did. Puede quedar tu respuesta hasta aquí. Pero, si quieres contestarle en una oración completa, que en ocasiones cuando estudias
te piden que hagas una oración completa con efectos pedagógicos. Entonces le dices, yes, I did. I took, el pasado. I took classes for a year. Sí, tomé clases por un año. ¿Te diste cuenta que aquí ahora este es afirmativo? Cuando una oración es afirmativa, no tienes por qué poner ningún auxiliar. El auxiliar solo es para negar y preguntar. Pero aquí, como estás afirmando, tienes que ponerle el verbo en pasado de take. ¿Por qué estuvo aquí take? Porque tienes el auxiliar. Aquí no tengo auxiliar. En esta oración no tengo auxiliar. Tengo que usar el verbo en su forma en pasado. Así como aquí move. Aquí fue moved, porque este es verbo regular. Pero take es un verbo irregular. O sea, no le pones ed, sino cambia realmente casi todas las grafías. Y aquí take pasa a took, ¿te acuerdas? Entonces aquí dice tomé clases por un año. I took. Bueno, tu respuesta negativa, acuérdate que dijimos, si vas a hacer un negativo, busca el auxiliar. Y ya vimos que el auxiliar es did porque está en pasado. Te preguntan que si tomaste clases en Argentina, le dices no, simplemente no. Entonces le dices no, I didn't. Claro, puedes contestar con un no pasa nada. Pero, efectos pedagógicos, utiliza el auxiliar y se dice no, I didn't. Y puedes ampliar tu información con esta que está aquí, que es una afirmativa. Dice, my aunt taught me at home. Mi tía me enseñó en casa. Este taught viene del verbo teach, ¿te acuerdas? De teach. Como es una oración afirmativa, tienes que usar el verbo en pasado. No hay ningún auxiliar que te auxilie a poner tu verbo en forma simple. ¿Ok? Bueno, entonces acuérdate que el pasado de teach es taught. De tal manera que no pronuncias, esta la conviertes en no, esta no la pronuncias, esta no la pronuncias y esta no la pronuncias. De tal manera que se va a taught, T-O-T, taught. My aunt taught me at home. Bueno, no se te olvide, cada que quieras hacer un tiempo en pasado o en cualquier tiempo, llevas auxiliar si vas a preguntar o negar. Vas a preguntar, aquí está el auxiliar. Vas a preguntar, aquí está el auxiliar. Vas a negar, aquí está el auxiliar. Aquí, cuando no es el verbo to be, ya dijimos, usas un auxiliar para preguntar. Para afirmar no, usas el verbo en pasado. Vas a negar, usas tu auxiliar. Vas a preguntar, usas tu auxiliar. Vas a contestar en cortito, el mismo auxiliar te sirve. Vas a negar, tu auxiliar. Seguimos. Used to. ¿Te acuerdas de used to? Acuérdate que esta se pronuncia con T. Es used. Used to. Dice aquí que abajo te dejo un enlace, antes de que se me olvide. Abajo hay un enlace para que compares. Fíjate bien, para que compares used to contra. Voy a ver si puedo escribirlo. Versus be. A ver si puedo escribirlo, perdón. Be used. Estos son totalmente diferentes, ¿ok? Used to. Ese es el enlace que te pongo. Una cosa es be used to y otra used to, nada más. Y aquí nada más nos presentan el used to, que significa solía. Y el otro significa estar acostumbrado a. Bueno. Pero aquí es solía. Y para que hagas el contraste de los dos que te acabo de mencionar, aquí está el enlace. Abajo del video te lo dejo. Entonces, mira, used to se refiere a algo que tú regularmente hiciste o hacías en el pasado, pero ya no más, ya no lo haces más. Quiere decir solía. Entonces, mira, no te preocupes por la palabrería. Simplemente acuérdate cómo se dice solía. Used to. Y no necesitas más.
Que no te vendan la crema contra el callo del pie. Mira, used to. ¿Ya te fijaste que siempre va con ed? Bueno. ¿Pero qué crees? Cuando haces una pregunta y está en pasado, y aquí va a ser pasado siempre, ¿sabes por qué? Porque solía. Y cuando dices solía se refiere al pasado. Mira, regularmente hacías y ya no lo haces. Entonces no te preocupes, siempre vas a llevar pasado. Did you used to collect things? Solías. ¿Ya te diste cuenta que dice solías? Si este es el verbo soler, bueno, entonces tu auxiliar, dijimos, si tienes auxiliar, el verbo que le sigue es en su forma totalmente simple. No le pongas la de, no, ya está aquí el auxiliar. Por lo tanto, ahora dice, ¿solías coleccionar cosas? ¿Solías coleccionar cosas? Did you used to collect things? La respuesta, yes. I used to collect comic books. Sí, solía. ¿Ya te diste cuenta cómo se dice solía? ¿Y ya te diste cuenta que en la respuesta sí lleva la D? O sea, la ed. Bueno, used to collect comic books. Solía coleccionar libros de cómics, ¿no? Libros de caricaturas. Bueno, o respondes que no. Dices, no, I didn't. No, I didn't. Podría quedar aquí, ¿eh? No, I didn't. O, no, I didn't used to collect anything, but now I collect art. No, no solía. ¿Ya te diste cuenta cómo se dice no solía? Está el auxiliar, por lo tanto el verbo que le sigue va en su forma completamente base, completamente simple. I didn't used to. ¿Ok? Entonces no se te olvide. Tienes auxiliar, la forma base del verbo. Tienes auxiliar, la forma base del verbo. No tienes auxiliar porque está en afirmativo, tienes que ponerle used. Seguimos. Ahora nos preguntan con ¿qué? Por ejemplo. Podría ser dónde, ¿ok? Tú puedes utilizar cualquier palabra que tú quieras. En dónde solías estudiar, en dónde solías jugar, cuándo solías jugar. ¿Te das cuenta que es simplemente juego de palabras? Y aquí va a ser con un what. What sports did you used to play? ¿Qué deportes? Auxiliar porque es pregunta, ¿ok? Y verbo simple, porque ya tenemos el auxiliar. ¿Qué deportes solías jugar? ¿Por qué sé que es pasado y que dice solías? Por el did. La respuesta es I used to play baseball and volleyball. Solía jugar. ¿Por qué aquí tiene la D? Ya sabes. ¿Por qué tiene aquí la D o la ed? Porque no tengo ningún auxiliar que me ayude a que el verbo sea en su forma simple o base. I used to play baseball. Solía jugar béisbol y voleibol. O, mira con el never, nunca. ¿Ok? Aunque el never te lo hace negativo, no hay problema porque no es un auxiliar, por eso se queda la ed. Bueno, entonces aquí dice I never used to play sports, but now I play tennis. Nunca solía jugar deportes, pero ahora juego tenis. No se te olvide. Solía. Used to. Expresiones de cantidad. Simplemente apréndete las expresiones de cantidad y no necesitas más. Pero sí, vamos a poner atención aquí, mira. Vamos a poner atención porque vas a hacerlo con sustantivos contables. ¿Ya viste que dice count nouns? Y acá lo vamos a contrastar con non-count nouns. Vamos a tratar aquí contables y no contables. ¿Te acuerdas de ellos? Un sustantivo contable es aquel que puedes contar. Es decir, dime tú si libro es contable. Claro que sí, porque dices 1 libro, 2 libros, 3 libros, 4 libros. Dime si agua es contable.
Claro que no, porque no dices un agua, dos aguas, tres aguas, a menos que estés ahí en el puesto de tacos y dices deme dos aguas, pero eso no existe, ¿no? Acuérdate que agua, y especialmente en inglés, agua no es contable. Otra vez, no dices un agua, dos aguas, tres aguas, por eso no es contable. Otro ejemplo que te voy a poner y que puede ser confuso, dinero. ¿Dinero es contable? ¿Tú qué crees? ¿Dinero será contable? Déjame ver. Es que me mandaron un mensaje. Mira, entonces, dinero. Claro que no es contable. Porque no dices un dinero, dos dineros, tres dineros, cuatro dineros. Lo que es contable son los pesos, los dólares, las libras. Una libra, dos libras, tres libras. Pero dinero en sí no es contable. Bueno, entonces, te digo que lo recuerdes porque es lo que vamos a estar viendo ahorita. Contables y no contables. ¿Ok? Atento. La primera dice, es más, los contables los puedes ser plurales. ¿Ok? Como lo que acabamos de hacer. O sea, los contables los puedes numerar. ¿Qué quiere decir? Que puedes hacerlos plurales. Y los no contables siempre van a ser singulares. Porque no los puedes contar. Porque no existe su plural. Aquí vamos a ver. En autos, en carros. ¿Será contable o incontable? Claro que es contable. Un carro, dos carros, tres carros. Bueno, pero aquí las expresiones de cantidad que te tienes que aprender o tienes que recordar es qué significa too many, fewer, more y quizá un negativo para enough, que es suficiente, ¿no? Bueno, empezamos realmente a los que tienen contraste, ¿sabes cuáles son? Estos dos, mira. Estos dos son los que se van a enfrentar ahorita. Vamos a enfrentarlos tú y yo. Vamos a ponerlos a pelear. De tal manera que dices aquí, there are too many cars. Hay demasiados carros o autos. Bueno, simplemente, fíjate bien, toda esa palabrería que acabamos de decir y expresiones de cuantidad, lo único que tienes que saber cómo se dice demasiados o demasiadas. Too many. Y ya. Asunto arreglado. ¿Y por qué puse too many? Demasiados. Porque mi sustantivo son carros, son autos. Y es contable. Vamos a contrastarlo con there is. ¿Te diste cuenta que aquí es plural? O sea, lo podemos pluralizar. Podemos pluralizarlo. Aquí no podemos. Aquí va a ser siempre en singular. Por lo tanto, there is too much traffic. Traffic no es contable. No dices un tráfico, dos tráficos, tres tráficos, cuatro tráficos. Por lo tanto, le corresponde demasiado o demasiada. Too much significa demasiado o demasiada. No te complicas la vida. Plural, demasiados o demasiadas. Singular, demasiado o demasiada. Es too much. Traffic dijimos que es no contable. Seguimos. There should be fewer cars. ¿Te acuerdas que few, solito, few, significa pocos o pocas? Es para plural. Ese no es para singular. Few, solito, significa pocos o pocas. Bueno, para decir menos, le pones, obviamente estás comparando, le pones la ER, ¿sí o no? Entonces dice, debería haber, ¿sí o no? Aquí dice, debería haber menos carros, menos autos, ¿ok? No dice pocos, dice menos autos. Vamos a contrastarlo, este es plural, con el singular. There should be less pollution. Y polución, contaminación o pollution no se cuenta. No es una polución, dos poluciones, tres poluciones. Por lo tanto, le corresponde menos. Este significa menos, pero para singular. Y este significa menos,
pero para plural. Entonces debería haber menos contaminación. ¿Por qué uso less? Porque es singular. ¿Por qué es fewer? Porque son carros. Y en español esto es menos y este también es menos. ¿Ya te diste cuenta que es menos carros y aquí es menos contaminación? Solo que en inglés sí cambia el número. En número, o sea, plural o singular. Estos dos es donde hay problema. En los que siguen no hay problema. Porque ahora vamos a usar more. ¿Te acuerdas de more? Que es más. Entonces dice we need more subway lines. ¿Te das cuenta que este es más? Necesitamos más líneas del metro. En tu país no sé cómo le llamen, subterráneo, metro. En mi país es metro. Por lo tanto, necesitamos más líneas del metro. ¿Ok? Ma es more y es un contable plural. ¿Te das cuenta? Una línea, dos líneas, tres líneas. Bueno, vamos a compararlo con este, mira. Transportation. ¿Se cuenta transportation? Claro que no. No es one transportation, two transportations. No es. Por lo tanto, pero aquí no tienes ningún problema porque more y more. Necesitamos, we need more public transportation. Necesitamos más transporte público, más líneas de metro. ¿Te das cuenta que ahí no hay problema? Afortunadamente, no tenemos problema en más y más. En menos y menos, sí. Después, there aren't enough buses. There aren't enough buses. Bueno, no hay suficientes, esto quiere decir no hay suficientes autobuses. ¿Por qué está en plural? Pues porque es contable. Puedes decir un autobús, dos autobuses. Bueno, y aquí tienes que usar are o aren't porque estás hablando en plural. ¿Ok? Y dice no hay suficientes autobuses. Pero si este fuera en singular, dices there isn't enough parking. Parking, que es estacionamiento. Tal cual, en general, genérico estacionamiento. No estamos hablando de un estacionamiento, dos estacionamientos, tres estacionamientos. Diría parking lot. Pero aquí estamos hablando de estacionamiento, de la acción de estacionarse. Entonces no se cuenta. Y dice, there isn't enough parking. No hay suficiente estacionamiento. Y aquí el único problema que tienes es ver si es plural o es singular. Porque el enough sigue siendo suficiente. Apréndetelo. Enough significa suficiente. Y va detrás de lo que califica, mira. Enough buses, enough parking. Vamos a ver preguntas indirectas. Alguna vez ya los vimos en un video. Indirect questions, que también, mira, te dejo un enlace. Te dejo un enlace para que veas y el enlace se llama Embedded Questions. Como si fueran unas preguntas empotradas en una oración. ¿Qué quiere decir? Que realmente no es una pregunta. Realmente no estás haciendo una pregunta. Está empotrada esa pregunta. Entonces, mira, vamos a ver, y a eso se refiere con indirect o indirect. A partir de preguntas que llevan palabras con WH. Vamos a verlo, mira. Aquí está la WH question con el verbo to be. Y dice la pregunta, where is the nearest ATM? Where is the nearest ATM? Acuérdate que este es automatic teller machine, un cajero automático. En tu país no sé cómo le llames al cajero automático. Vas, metes tu tarjeta bancaria y la máquina te da dinero. Bueno, ese es un ATM. Entonces la pregunta es, where is? ¿Por qué is? Porque nada más estamos preguntando de una. ¿Cuál es la más cercana? ¿Cuál es el cajero? Nosotros le llamamos cajero automático. ¿Dónde está el cajero automático más cercano? Bueno, esa es una pregunta con el verbo to be, ¿sí, no? ¿Sí o no? Aquí está el verbo to be. Pero vamos a contrastarla con esta pregunta, pero a hacerla indirecta. ¿Cómo haces una pregunta indirecta? Le pones podría decirme, puedes decirme, sabes. ¿Ok? Aquí está, mira.
Apréndetela bien, ¿eh? Aquí termina tu pregunta. Could you tell me? Hasta ahí termina tu pregunta. Otra vez. Tu pregunta termina aquí. Esto que sigue debe ser una oración afirmativa. ¿Ok? Entonces dice, could you tell me? Y lo que viene adelante es una oración normal, ¿eh? Where the nearest ATM is. Ya te diste cuenta que aquí is está, ese es un auxiliar y debe estar empezando tu oración. Y aquí está el último. Esa es la clave. Y aquí tenemos problema inclusive de estudiantes avanzados de inglés que no saben qué es una embedded question. ¿Ok? Decir, podría decirme, hasta ahí termina tu pregunta. Fíjate bien lo que dice después. ¿Dónde el cajero más cercano está? ¿Te das cuenta que ese está va al último? Entonces podrías decirme, ¿dónde el cajero está? Y en español, pues preguntamos de cualquier forma. Podemos decir, podría decirme dónde está el cajero, o podría decirme dónde el cajero está. ¿Qué es lo que hacen en inglés? Mira, aquí está. Y esa es regla. Por lo tanto, así tienes que hacerlo. Compárala con la de abajo y exactamente lo mismo. Do you know? Y aquí termina tu pregunta. Do you know? Ahí termina tu pregunta. Tu auxiliar, tu pregunta termina aquí. Lo demás es una oración normal. Ahora tenemos, tuvimos es al último, ahora tenemos are al último. De tal manera que preguntas, do you know where the restrooms are? Es una pregunta muy común porque siempre preguntamos dónde están los baños, los sanitarios. En tu país no sé cómo digan. Donde vas, hay que los lavatories, ¿dónde están los baños, los sanitarios, en tu país no sé cómo digan los baños cuando vas a hacer tus necesidades o simplemente te quieres lavar las manos. Bueno, do you know? Hasta ahí es la pregunta. ¿Dónde los baños están? Aquí arriba dice, ¿dónde el cajero está? Y aquí, ¿dónde los baños están? ¿Te das cuenta? Esto es lo difícil. No pongas el are aquí, como acá. No, esto no lo hagas. No lo hagas porque si no estarías haciendo una pregunta y dos preguntas. No puedes hacer dos preguntas en una. Tan sencillo como eso. Entonces no digo where are the rooms, no, porque aquí está. Es una pregunta directa. Where are the rooms? Ahí sí. Pero do you know where the rooms are? Y así vamos a hacer las demás, fíjate bien. Aquí porque dice es con WH. Que aquí está, mira, WH. Ahora, igual con WH, pero ahora con do. ¿Ok? Ya vimos con el verbo to be, que nos sirve de auxiliar, ahora con do. Ahora la pregunta directa es, how often do the buses run? ¿Qué tan a menudo pasan los autobuses? ¿Ok? No sé en tu país cómo digan, ¿qué tan a menudo corren los autobuses? Nosotros decimos, ¿qué tan a menudo pasan? ¿Cada qué hora? ¿Cada qué hora pasan los autobuses? How often do the buses run? ¿Ya te diste cuenta que ahora es con do? Está en presente. ¿Y por qué es do y no does? Porque son los autobuses, por eso es do. ¿Por qué no es did? Porque estoy haciendo mi pregunta en presente. Bueno, ¿qué tan a menudo pasan los autobuses? Ahora, otra vez, preguntas hasta aquí y dices, can you tell me? Can you tell me? How often the buses run? ¿Ya te diste cuenta el verbo? ¿Dónde va? Después de su sujeto, obviamente, porque estamos hablando de una oración simple y normal, no una pregunta. Por lo tanto, una oración simplemente, valga la redundancia, simplemente es how often the buses run. Decir, cuando tú quieres afirmar y decir, no sé qué tan a menudo pasan los autobuses, dices, I don't know how often the buses run. Queda el verbo al último, queda el auxiliar al último, queda el auxiliar al último.
Como aquí no tenemos auxiliar para esta oración, es el verbo principal. Otra vez, do you know? Bueno, es que la tenemos que contrastar con esta que está aquí al principio. What time does the bookstore open? ¿Ok? Ahora ve, ¿por qué es does? Porque habla de la bookstore singular. ¿Por qué does? Porque está en presente como el do, pero ahora es does. Entonces, ¿a qué hora abre la librería? What time does the bookstore open? Entonces estás preguntando a qué horas abre. Vamos a contrastarla. Do you know? Aquí termina tu oración, tu pregunta, perdón. ¿Te acuerdas? Aquí termina tu pregunta, aquí termina tu pregunta. Y ahora es ¿sabes o sabe usted a qué hora la librería abre? ¿Ya te diste cuenta cómo está el verbo al último? Aquí está el verbo al último. Y aquí está en run porque es plural, son autobuses. Aquí está en singular con la S porque es bookstore. Entonces, what time the bookstore opens? Son preguntas de examen. Se supone que estás repasando, ¿no? ¿Ok? Espero que estés repasando. Y si estás aprendiendo, te cuesta un poquito de más trabajo, no te preocupes. Aquí te dejo un enlace. Otra vez, WH questions, pero con can. Que can la usamos, es un auxiliar, es un modal. Entonces, where can I catch the bus? ¿Dónde puedo tomar el autobús? ¿Dónde puedo tomar el autobús? Así decimos nosotros en mi país, tomar el autobús. No sé en tu país si digan dónde, ¿qué? No sé, dónde tomo el autobús, ¿no? Entonces, aquí dice dónde puedo, con can. ¿Dónde puedo tomar el autobús? Y no te preocupes, si tienes un auxiliar, el verbo que le sigue debe ser en su forma simple. Tengo auxiliar, el verbo es en su forma simple, aunque sea bookstore. Aquí sí está en singular y conjugado, pero porque esta es una oración. Aquí, ¿por qué nada más dice open? Porque ya tienes el auxiliar. Pero aquí tienes el auxiliar, aunque no te preocupes, aquí no hay de que le aumentas la S o no, porque el verbo can simplemente no acepta nada. Y es catch. Where can I catch the bus? Bueno, ¿dónde puedo tomar el autobús? La pregunta indirecta sería, do you know? Hasta ahí acaba la pregunta. ¿Sabes? Y ahora dice, where I can. Este es un error muy común. Los estudiantes, inclusive avanzados, hacen otra vez la pregunta. Ya viste que aquí dice can I, pero aquí dice I can. Esa es la principal diferencia. Si la alcanzas a detectar, bravo. Ya estás del otro lado. Do you know where I can catch the bus? Ahora el sujeto y su verbo. Y aquí está el auxiliar y su sujeto, perdón. Este es el sujeto y verbo. Aquí está el verbo y el sujeto. ¿No? El verbo auxiliar, obviamente, porque aquí sigue el verbo principal. Y aquí no. Aquí nada más es I can. Y después catch, el otro verbo, el principal. Una perífrasis verbal tenemos aquí, dos verbitos. Can, catch. Bueno, no te preocupes, revisa el enlace si no te queda claro. Y ahí y aquí en el enlace se llaman embedded questions. Y vas a ver que es muy sencillo. Evaluations and comparisons. Evaluaciones, que son descripciones realmente. Estás evaluando, estás describiendo. Y comparativos, mira. O sea, comparaciones. Vamos a describir, mira, evaluations con adjetivos. Ahora vamos a describir con adjetivos, ¿ok? Y con sustantivos. Vamos a verlo. Dice, apartments aren't big enough for families. ¿Dónde está el adjetivo? Aquí está, mira. Aquí está el adjetivo. Acá abajo, ¿dónde está? Aquí está, mira. Ahí están los adjetivos. ¿Ya los viste? Entonces dice, los departamentos no son lo suficientemente grandes para las familias. Ahí ya estoy usando un adjetivo, en grandes. Los departamentos no son lo suficientemente grandes para las familias.
lo podemos contrastar con los sustantivos. ¿Dónde están los sustantivos? Aquí están, mira, te lo voy a marcar. Parking spaces, todo eso son los sustantivos. Y si no quieres, pues nada más toma el sustantivo. ¿Ok? Y dice los departamentos don't have enough parking spaces. Los departamentos no tienen suficientes lugares de estacionamiento. ¿Ok? Aquí dice grandes y aquí dice espacios. Por eso son sustantivos y adjetivos. Seguimos. Los apartments are too small for pets. Los departamentos son demasiado pequeños. No se te olvide que too significa demasiado. Bueno, son demasiado pequeños para las mascotas. Seguimos aquí con sustantivos. Houses cost too much money. Las casas cuestan demasiado dinero. Estamos evaluando. ¿Ya te diste cuenta que estamos evaluando? No están demasiado grandes, no suficientemente grandes, están demasiado pequeños, no tienen el suficiente espacio, las casas cuestan demasiado dinero. Estamos evaluando, solo que aquí con sustantivos y aquí con adjetivos. Seguimos. Ya aquí hicimos evaluaciones, o sea, descripciones. Estuvimos describiendo. Ahora vamos a hacer comparaciones con adjetivos y comparaciones con sustantivos. Vamos a ver con adjetivos y dice las casas aren't as convenient as apartments. Las casas no son tan convenientes, tan cómodas, tan simplemente convenientes como los departamentos. ¿Qué te queda aprender aquí o recordar? Es tan como. No son tan convenientes como. ¿Ok? Lo único que necesitas saber es tan como. Y dice, hazlo con adjetivos. Aquí está el adjetivo, mira. No son tan convenient como los departamentos. Abajo, las casas son just as convenient as apartments. Bueno, son tan convenient. Este es lo opuesto, mira. Las casas son tan. De aquí dice justo tan. ¿Ok? Este es un enfático nada más. Son tan convenientes como los departamentos. Tan cómodos, tan. ¿Ok? Entonces, no se te olvide. Tan como. Vas a comparar ahora con sustantivos. ¿Dónde están los sustantivos? Aquí está, mira. Aquí está rooms, cuartos y privacidad. Y acá los adjetivos se fue nada más convenient. ¿Ok? Vamos a ver ahora con sustantivos. Dice, apartments have just as many rooms as houses. Los departamentos tienen tantas habitaciones como las casas. ¿Te acuerdas que este es un enfático nada más? Bueno, está diciendo los departamentos tienen tantas habitaciones como las casas. Apartments don't have as much privacy as houses. Un negativo, mira. Normalmente el negativo pide much. ¿Ok? Entonces los departamentos no tienen tanta privacidad como las casas. No tienen sería don't have as much. Porque después sigue privacy. ¿Ok? ¿Por qué aquí many? Porque el que sigue son rooms y es contable. Aquí much es privacidad y no es contable. Bueno. Espero contribuir un poco a la comprensión de tu A2. Este es nivel A2 del Marco Común Europeo de referencia para las lenguas. Entonces un nivel A2. Acuérdate que estos videos abarcan A1 y un poquito de B1 también. ¿Ok? A2 y un poquito de B1. Y el canal te ofrece otras opciones. Entra por listas de reproducción, no se te olvide, listas de reproducción o playlist, para que salgan las carpetas en orden, porque si entras por videos te sale un desorden de videos. Y aquí vas a encontrar gramática comentada,
tips para tomar el TOEFL, un examen, un TOEFL ITP. ¿Qué más? Vocabulario militar, que ni qué. El curso ALC del American Language Course para las Fuerzas Armadas. Recuerda conseguir los 30 libros con sus audios, con su libro de laboratorio en tu escuela militar de idiomas, porque aquí te lo explico prácticamente del libro 1 al libro 30, con sus ejercicios de evaluación, y porque no tienes teacher, no tienes un profesor que te guíe, no tengas problema. Escucha la explicación del vocabulario y la gramática y de inmediato vas a tus ejercicios de tus libros. Y nos vemos en la próxima.